Vamos a levantar nuestra Biblia bien en alto y le vamos a decir al Señor lo que cada semana le decimos antes de abrir su palabra. Di conmigo, esta es mi Biblia. Es palabra de Dios. Dios hablará a mi vida hoy. Mi vida nunca, nunca, nunca será igual. Una vez más, iglesia, creyendo de corazón, mi vida nunca, nunca, nunca será igual. Amén. ¿Crees eso, iglesia? Que Dios bendiga su bendita palabra. Puedes tomar tu lugar. Y muchas personas me estuvieron escribiendo, hablando, platicando y diciéndome, pastor, ya que terminamos la serie de Daniel, ¿cuándo comenzamos con Apocalipsis? Con todo lo que está sucediendo, etcétera, etcétera. Yo les digo, tranquilos, como que quedaron bien prendidos después de la serie de Daniel, ¿no? Y claro, con todo lo que se está escuchando de los submarinos nucleares, de los terremotos allá en Rusia y de nuevos conflictos, y ahora con todo esto de que más países se están uniendo a la propuesta de Francia de nombrar a Palestina como un país. Lo curioso es esto: para que un país sea constituido país, debe de tener capital. Y cómo me gustaría que le preguntaran, ¿cuál va a ser su capital? Porque ellos quieren que Jerusalén sea su capital. Pero Jerusalén ya es capital del país de Israel. En fin, eso tal vez lo abordamos cuando estudiemos Apocalipsis, que puede ser para el próximo año. Mientras tanto, orando al Señor, y si tú ya tienes algunos años de formar parte de Shadow Mountain en español, tú sabes que tu iglesia combina los aspectos educativos, por así decirlo, con los aspectos pastorales de enseñanza, exposición bíblica. Y si tú te preguntas, ¿por qué la iglesia tiene un énfasis educativo? Bueno, ya lo hemos contado en alguna ocasión, hoy te lo menciono nuevamente. Antes de que el Señor llamara a mi esposa y a tu servidor a servirle en el pastorado, ambos estuvimos en el campo de la educación. De hecho, la carrera de mi esposa es licenciada en educación especial, y la primera carrera que tu servidor tiene es en educación. Entonces, antes de que Dios nos llamara a todo esto, ambos servimos al frente de escuelas cristianas. Entonces, la educación forma parte de nuestra pasión. La educación forma parte de eso que tenemos en nuestro corazón. Yo nunca voy a olvidar, cuando me estaba graduando de la universidad, las horas sociales que yo tuve que hacer, las hice en la comunidad Los Ángeles de la ciudad de Río Verde, San Luis Potosí. Hasta allá me mandaron. Y si tú eres de esa zona, sabes que hay que atravesar un puente que en aquel entonces era de madera, porque a la par estaba el rastro. Era el único acceso a esa comunidad de Los Ángeles. El problema es que si no tenías un buen balance, era un tronco el que había para cruzarse el río. Si no tenías un buen balance, ya sabes a dónde ibas a ir a caer. Y en más de alguna ocasión yo caí como gato, así. Pero me apasionaba ir a enseñar a esa escuela. A mí me tocaba la alfabetización. Personas de 60, 70 años enseñándoles A, E, I, O, U, el abecedario y todo lo que implica ese proceso, que es maravilloso. Enseñarle a leer a una persona es algo maravilloso, nunca lo olvidas. Estábamos en una clase y estaba preguntando yo el nombre de las personas. Y luego un señor que andaba como por los 70 años se quitó el sombrero, se puso de pie y me dijo, yo me llamo Maciosare. Y le dije yo, ¿está bromeando? No, señor. Mi nombre es Maciosare, porque mi mamá y mi papá no tenían cómo ponerme. Se les ocurrió que como el himno nacional de México dice, Maciosare, un extraño enemigo, y por eso me pusieron Maciosare. Nunca voy a olvidar esa anécdota. Y nos hicimos buenos amigos con el señor Maciosare. Es decir, cuando tú le das la oportunidad a alguien de enseñarle algo, te digo, jamás se te olvida. Y hay un vínculo muy fuerte en ese proceso. ¿Por qué te estoy contando toda esta historia? Porque durante cada periodo de inicio de ciclo escolar aquí en nuestra iglesia, como iglesia, tu servidor aparta parte del mes de agosto o el mes de agosto para compartir una enseñanza y una serie de mensajes que sea práctica para la iglesia. Porque acabamos de salir de Daniel, un estudio expositivo, hasta cierto punto exegético, bastante contenido, bastante información, gráficas,
Pero no quiero que perdamos esa dieta en la que combinamos los aspectos espirituales, como Daniel, con los aspectos prácticos de tener una familia, criar hijos y formar un hogar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y como estamos en el inicio del ciclo escolar, yo no sé cuántos de ustedes ya comenzaron a comprar sus útiles escolares, pero creo que la mayoría ya entraron en esta etapa de comprar útiles escolares. Y en una ocasión yo fui con mi esposa porque yo decía, ¿por qué es tan complicado comprar útiles escolares? Bueno, te pregunto como padre, ¿has ido con tus hijos y especialmente con tus hijas a comprar útiles escolares? ¿Has ido? Esa es una travesía. Uno de hombre ve una mochila, la agarra, ve un paquete vacío de cuadernos o de plumas, esferos, lo toma y ya terminó el comprado en menos de 5 minutos. No, para una niña no. No, papá, ese color no me gusta, papá. La mochila del lonche tiene que combinar con el color de la mochila, papá. Y tiene que combinar con el lugar donde meto los bolígrafos, las plumas, papá. Y tiene que combinar con las calcetas, papá. Y los zapatos tienen que combinar con las rayitas que están ahí, papá. Total que si no lo encuentras en una sola tienda, no, aquí no hay nada que me guste. Pero si ahí está la mochila. No, pero no me gusta. Pero si ahí están las plumas. No, pero no son las que hacen clic, clic, clic. Entonces tienes que ir a otra tienda y a otra tienda. Y al final del día has ido a 6 tiendas. Y terminas con que no encontró nada la niña. Ay, Dios mío, las mujeres son una bendición. Ahí lo voy a dejar para no dormir en el patio esta noche. Esa es la travesía de los hombres. Oh, perdón. Uy, saludando con sombrero ajeno, ¿verdad? ¿Cuáles hombres, pastor? De las madres, diga. Sí es cierto, porque uno de hombres solamente es para pagar la factura. La mamá es la que hace toda la travesía de los útiles y todo lo demás. Por eso, como iglesia, cada periodo de inicio escolar preparamos una serie en donde queremos enseñarte principios. Queremos enseñarte normas, queremos darte consejos, pues, de cómo tú puedes presentarte en tu hogar, con tus hijos, y en la escuela, y en las reuniones familiares, y en las reuniones de la escuela que vienen con los nuevos maestros, y cuando hacen el ciclo de primaria, secundaria, y ya no se diga high school, de la mejor manera. Porque quiero que sepas que cada periodo escolar trae sus retos y trae sus desafíos para muchas familias. Y hay una manera de hacerla de la forma correcta. Entonces, en esta serie que vamos a abordar durante los próximos 5 domingos o el mes de agosto, como iglesia queremos darte esos consejos que yo sé que te van a servir. Porque vamos a darte prácticas, vamos a darte consejos que te van a ayudar a generar hábitos en tus hijos, a generar modelos de disciplina con tus hijos, a generar un pensamiento crítico con una cosmovisión bíblica con tus hijos. Y todo comienza con una primera cosa que la vamos a desarrollar en breve. El título general de nuestra serie para este inicio de clases es el que puedes ver en pantalla, Formando Hijos Exitosos. Y yo sé que todos deseamos tener hijos exitosos, ¿no es cierto, iglesia? Todos hicimos un esfuerzo para mandar a nuestros hijos a una escuela mejor. Todos hicimos un esfuerzo para comprarle a nuestros hijos lo que tal vez tú y yo no pudimos tener. Todos hicimos nuestro mayor esfuerzo de comprarle una computadora para que pudiera hacer sus trabajos. Entonces todos deseamos tener hijos exitosos, entendiendo la palabra éxito de la manera correcta, lo cual vamos a desarrollar en breve. Pero quiero que sepas algo, los hijos exitosos no son de la noche a la mañana. Los hijos exitosos no van a salir por parte de una escuela que les está enseñando aspectos negativos a nuestros hijos. Los hijos exitosos no van a salir si la influencia que nuestros hijos tienen vienen más de un compañero de clase o vienen más de un extraño que de ti como padre de familia o de ti como madre de familia. Los hijos exitosos se van a formar, se tienen que formar con elementos importantes. Y es ahí en donde nosotros necesitamos saber cuáles son estos elementos para poderlos aplicar a nuestra familia, a nuestro hogar, y para poder hacer de ellos hijos e hijas que honren a Dios en primer lugar, pero que tengan éxito en lo que van a desarrollar.
Van a estudiar una carrera de ingeniería, que tengan éxito. Van a ser doctores, que tengan éxito. Van a poner un negocio, que tengan éxito. Van a aprender un oficio porque se van a volver electricistas y luego después van a poner su propia compañía, pero que lo hagan de la manera correcta, que lo hagan a la manera de Dios. Y si tú me preguntas, pastor, entonces, ¿cómo puedo hacer para que mis hijos tengan éxito? Porque quiero decirles un pleito para que ordenen su habitación. ¿Cuántos dicen amén? Todos pasamos por eso. Arreglen la habitación, y bueno, ya pasaste tú y yo por esa situación. O que hagan esto, o que hagan aquello. Y es bien interesante, porque los hijos todos son distintos. El hijo que se porta más bien es el que no termina haciendo las cosas. Y el hijo que no tiene tan buen comportamiento es el que primero hace las cosas. Entonces hay una combinación de hijos. ¿Y quién conoce el temperamento de sus hijos? Los padres. ¿Quién conoce cuáles son las capacidades de sus hijos? Los padres. Y te digo algo, entre más tiempo pasemos con ellos, mejor los vamos a conocer. Pero todo comienza con algo fundamental. Y no es la escuela, y no es la academia, y no es las clases adicionales Montessori o lo que tú quieras, y no es el programa excelente del YMCA después de clases, y no es la tutoría individual y profesional que tú le has pagado adicionalmente. No comienza ahí. Te va a sorprender, de acuerdo a la Biblia, dónde es que comienza la formación de los hijos exitosos. Lo vamos a ver a través de nuestro primer mensaje, el cual oro a Dios que sea de mucha bendición para tu vida, como lo ha sido también para la de tu servidor. Vamos a titular este primer mensaje de nuestra serie, La importancia del altar familiar. Dilo conmigo, por favor. La importancia del altar familiar. Padre que estás en los cielos, ¿cuánto tenemos que aprender como padres y madres de familia? A veces se suele decir que no hay escuela de padres, Señor, y es cierto. Pero en realidad tú nos has dejado una guía plena y perfecta para que podamos seguir tu ejemplo como Padre. Así es que, Señor, ahora que tenemos abierta tu palabra, queremos pedirte como iglesia que tú puedas guiarnos, Señor. Que tú puedas iluminarnos en aquellos cambios que necesitamos hacer como familia, Señor. Es incómodo hablar de estas situaciones porque algunos están haciendo algo que no deben. Y no nos gusta, Señor, la corrección. Pero Espíritu Santo, yo te pido que cada persona que escuchará este mensaje, cada familia que lo escuchará, que reciba de tu parte la corrección divina. Reciba de tu parte consejos prácticos que pueden favorecer a sus hijos y a ellos a tener una familia que te honre. Oramos por nuestros hijos, Señor. Están bombardeados por lo que ven en el celular, por lo que escuchan a través de la música, por sus amigos en la escuela, por sus amigos en la universidad, por sus compañeros de trabajo. Hay tanta presión en nuestros hijos, Señor. Así es que permítenos ser como padres y madres de familia, como abuelos y abuelas, buenos filtros espirituales para nuestros hijos. Permite que podamos generar en ellos confianza de que cuando tengan alguna pregunta, vengan con libertad a preguntarnos, Señor. Y aquellos padres que todavía no están preparados, puedan asumir el reto de prepararse debidamente para dar una respuesta correcta a sus hijos cuando lo soliciten. Y al final, Señor, te pedimos algo. Ningún padre de familia, ninguna madre de familia puede dar lo que no tiene. Y si hay un padre o una madre este día que no te tenga en su corazón como Salvador personal, que a través de esta serie tome la decisión de comenzar a tener una relación personal contigo, porque de esa decisión puede cambiar el futuro de su vida, de sus hijos, de su familia y de las futuras generaciones. Te amamos, Señor. Te amamos, Padre. Te amamos, Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice, amén y amén. Si es la primera ocasión en la que tú escuchas el término altar familiar, tal vez tú no estás familiarizado con ese término. Tal vez tú no conoces a qué nos referimos con el término altar familiar. Hoy lo vas a conocer. Y yo oro a Dios que a través del desarrollo del mensaje tú puedas aplicar lo que es el altar familiar a tu familia.
te aseguro que va a ser una bendición. Comencemos primero con la definición de lo que es el altar familiar. Hablemos de la definición de esto, que aunque no viene de manera explícita o textual en las Escrituras, tenemos abundante información de forma implícita o de forma tácita que nos hace entender el valor y significado que tiene el altar familiar. En primer lugar, la Biblia tiene más de 400 referencias a la figura del altar, no del altar familiar, pero sí a la figura del altar. Entonces es interesante porque esto viene desde el Antiguo Testamento, el concepto de tener un altar, el concepto de hacer un altar. Por lo tanto, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que cada persona que hizo un altar, comenzando con Abel, luego con Noé, luego con Abraham, Isaac, Jacob y todos los que la Biblia nos relata, lo hicieron tomando en cuenta lo siguiente. Lo verás en pantalla por si deseas tomarle una fotografía o anotar la explicación. El altar era un lugar de consagración. Así se veía en el Antiguo Testamento. Así se entendía en el Antiguo Testamento. Y era un lugar de consagración en donde se conmemoraba el haber tenido un encuentro impactante y profundo con Dios en la vida de la persona que levantaba el altar. Quedémonos ahí por favor un momento. Si entendemos bien lo que el Antiguo Testamento tenía como el concepto de altar, es que si había una persona que había tenido un encuentro personal con Dios, si había tenido un encuentro impactante con Dios, entonces la persona hacía un altar porque le iba a recordar un momento de consagración a Dios y le iba a recordar que en ese lugar Dios se había manifestado en su vida y lo había cambiado por completo. Ese es el concepto que está detrás del altar en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Génesis capítulo 8, encontramos que Noé construyó un altar al Señor después de que salió del arca. Aquí lo vemos reflejado. Luego, cuando vamos a otros personajes bíblicos como Abraham, su hijo Isaac lo hizo, Jacob lo hizo, Gedeón, que estaba muerto de temor con los madianitas, hizo un altar. El rey David hizo un altar. Todos estos personajes hicieron un altar a Dios porque simbolizaba consagración a Dios y porque simbolizaba que habían tenido un encuentro personal con Dios. Por lo tanto, entonces, si tuviésemos que tomar el concepto del altar en el Antiguo Testamento y trasladarlo a lo que es el altar familiar, si uniéramos ambos conceptos, diríamos entonces que un altar familiar es aquel tiempo y aquel lugar que una familia asigna dentro de sus ocupaciones, dentro de sus horarios quebrados, dentro de su dinámica familiar. Ellos asignan ese tiempo para una sola cosa: para tener un tiempo de consagración a Dios. Eso es un altar familiar. Y es tan poderoso eso. Si tú me dices a mí, no voy a pedir que levantes la mano, pastor, yo no lo estoy haciendo. No te sientas mal. Va a requerir hábito. Va a requerir que lo comiences a hacer. Va a requerir que le des prioridad. Porque es más fácil poner Netflix y pasar 3 horas sentado. Porque es más fácil poner noticias y pasar sentado. Porque es más fácil ver YouTube o lo que tú quieras que tener un altar familiar. Pero oro a Dios que después de este mensaje tú y yo tomemos la decisión de decir: vamos a hacer cambios como familia y a partir de ahora vamos a tener 1 hora de altar familiar cada jueves, cada miércoles, cada lunes, cada martes o el día que mejor convenga. Y es interesante porque ocupaciones van a haber, claro que van a haber ocupaciones. Y cuando el enemigo vea que tú como cabeza de hogar, como líder de familia, tomas la iniciativa de tener un altar familiar, es cuando más problemas van a haber. Es cuando van a haber situaciones y va a haber un pleito porque el vaso se rompió. Y va a haber un pleito porque la puerta se dejó abierta. Y va a haber un pleito porque la factura no se pagó a tiempo. Entiende la prioridad que tiene un altar familiar dentro del seno del hogar. Porque vamos a preparar a nuestros hijos de la mejor manera. Y quiero que sepas esto: preparar a tus hijos de la mejor manera no es comprarles la última computadora que vuela. No es pagarles una licencia de inteligencia emocional para que ahora ya no piensen, sino que todo lo haga ella por ellos. No es pagarle la mejor mochila o el mejor par de zapatos. No, eso no es prepararlos de la mejor manera para los retos que van a enfrentar en la escuela y que se van incrementando en la medida van avanzando. No es lo mismo criar a un niño en primaria
en donde, sí mami, sí papi, sí mami, sí papi. Cuando llegan a la secundaria, ¿y por qué? Y cuando llegan a la high school, tócame. Ponme un dedo encima. Ya me dijeron que tengo derechos. Y en el estado en el cual estamos, California me refiero, hace un par de años se aprobó una ley en el distrito escolar en donde los jóvenes, desde que estaban en secundaria, podían comenzar a tomar medicamento, hormonas, los hombres, para cambiar de sexo y de género sin que los padres estuvieran notificados por tal decisión. Y no quiero hablar mal de la cuenta porque no viene al caso, pero con todos los millones y millones que este estado cobra en impuestos y todo lo demás, no entiendo por qué el distrito escolar no tiene dinero. Y tú lo puedes ver en las noticias, a eso me refiero. Pagan otras cosas, pagan otros programas, pero no calidad de educación como debería realmente de haber. Y es interesante porque ¿quién va a poner el filtro para nuestros hijos? ¿Le vamos a dejar la oportunidad a un maestro, que lo digo con profundo respeto, todavía a los 40 años no ha definido su sexualidad, para que le enseñe ese tema a nuestros hijos? ¿O le vamos a permitir a un hombre drag queen que se siente con toda la indumentaria que se ponen encima a leerles a nuestros hijos en esos niveles de primaria, etcétera? Me llama mucho la atención porque la Biblia nos enseña que como padres somos los responsables de esto. Permíteme darte el texto de Hebreos capítulo 4:16 que nos da la confianza para poder tener un altar familiar en diferentes contextos. Dice el escritor a los Hebreos: acerquémonos pues confiadamente. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué vamos a alcanzar en el trono de la gracia? El autor a los Hebreos dice: vamos a alcanzar misericordia y vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. Dicho de esa manera, cualquier persona que se acerca a Dios a través de la dinámica del altar familiar en casa puede encontrar gracia y puede encontrar dirección y puede encontrar misericordia de parte de Dios. Y esa es una de las cosas más maravillosas de esta dinámica que queremos cultivar como iglesia. En los altares familiares, tú como cabeza de hogar, lo vamos a ver más adelante, más en la práctica, pero tú como cabeza de hogar puedes pedirle a Dios dirección para las cosas que están pasando en la casa, para los proyectos que vienen o para las situaciones que se puedan estar dando. En la parte práctica del mensaje vamos a ver más detenidamente cómo lograr hacerlo. Pero en este primer punto lo que quiero dejar establecido es el significado y la importancia que tiene el altar familiar para los hogares, para las familias. Una vez que lo entendemos, ya podemos pasar al segundo elemento. Si ya sé y ya definí lo que es el altar familiar, la pregunta es, ¿será importante que lo haga? Realmente será importante porque ya voy los domingos y el servicio dura 2 horas. Y ahora con el discipulado y ahora con los jóvenes. No, escúchame. La dinámica de un servicio, la dinámica de un estudio bíblico, la dinámica de un grupo de hogar es totalmente diferente a la de un altar familiar. Porque cuando tú tienes a más personas en tu casa, pues obviamente hay temas que no se van a poder hablar. Tus hijos no van a hablar, más si son adolescentes. Tus hijos adolescentes no hablan. Tú los subes en el vehículo. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Cómo estuvo la práctica? ¿Todo bien? Sí. Y di que te fue bien si te contestan. Porque ahora es... Yo le digo a mi esposa, ayúdame por favor, ten paciencia. Ten paciencia. Y obviamente son etapas, ¿no? No sé si alguno de ustedes está pasando por esa etapa o ha pasado por esa etapa, pero son etapas y debemos de tener paciencia con esas etapas. Pero ¿será importante realmente estos altares familiares por lo que se hace? Totalmente. Porque en los altares familiares, cuando se hacen de la manera correcta, promueven la oración como familia, solo como núcleo familiar. Promueven la meditación bíblica, solo el núcleo familiar. Y sobre todo promueven un tiempo de comunión y de unión familiar. Ahí no está el líder del grupo, ahí no está el pastor fulano de tal. Ahí está solo el núcleo familiar reunidos para buscar de Dios. Y es maravilloso porque esa es una responsabilidad que nosotros como padres tenemos. Es interesante porque muchas familias creen que es responsabilidad de la iglesia, pastores, líderes de jóvenes, transmitir esto a sus hijos, espiritualmente hablando. No te equivoques. Es responsabilidad tuya como padre.
Es responsabilidad tuya como madre de familia. Nosotros podemos complementar durante la semana o en los días domingos lo que en casa tú les estás enseñando. Pero escúchame, no compares 2 horas que los tenemos los domingos versus el resto de la semana que pasan contigo. Para que tengas una idea. Veamos qué dice la Biblia en cuanto a esto, para que no me creas a mí, pero le creas a la Biblia. Moisés, cuando el pueblo de Israel estaba formándose y estaban recibiendo la ley de Dios, en Deuteronomio 6, Moisés le dijo lo siguiente al pueblo: y estas palabras que el Señor les ha mandado van a estar en el corazón de ustedes como padres en primer lugar. Esa parte subráyala en tu Biblia. Porque no esperes que el pastor fulano, el pastor sultano, el pastor mengano les venga a dar a tus hijos lo que tú como padre deberías de tener en tu corazón en primer lugar. El Señor dice, las palabras que yo les estoy dando tienen que estar en el corazón de ustedes en primer lugar. Y cuando estén en el corazón de ustedes van a ser capaces de hacer lo que dice el versículo 7. Van a repetírsela a sus hijos. Van a hablar de ellas cuando sus hijos estén dentro de la casa. Van a hablar de ellas cuando sus hijos y ustedes estén por el camino. Van a hablar de ellas cuando sus hijos vayan a la cama. Y van a hablar de ellas cuando sus hijos se levanten. Ahí está todo el ciclo de la dinámica de una familia. Dios le está diciendo al pueblo de Israel: quiero que les hablen de mí a sus hijos. Quiero que le enseñen de mí a sus hijos. Y lo van a hacer en todas las etapas de la rutina de una persona. Al levantarse, al acostarse, al caminar, al ir, al venir. En todo tiempo lo van a hacer. Y la pregunta es, no me respondas, no levantes la mano, ¿lo estás haciendo? ¿O esperas que vengan al domingo para que lo hagas? No te equivoques. Es un estilo de vida hablarles del Señor a nuestros hijos. Es un estilo de vida enseñarles lo que dice la palabra de Dios a nuestros hijos. Por eso es importante que nadie más ministre a tus hijos. Yo no conozco a tus hijos, tú no conoces a mis hijas. Yo no sé cuáles son las cosas que tus hijos hacen o no hacen. Tú no sabes cuáles son las cosas que a mis hijas les gusta o no les gusta hacer. Entonces el único que puede ministrar de una manera especial a sus hijos es su propio padre y su madre. Los únicos. El día viernes me di una escapadita con Eliana, mi última hija. Y yo la llevé al lugar donde yo sabía que ella quería ir y fuimos. Y cómo le encantó, porque le gusta andar buscando cangrejos aquí en un lugar. Y papi, venga a buscar cangrejos. Cuando ve cangrejos grandes, papi, mete la mano tú. Le digo, no, métela tú. No, yo agarro los chiquitos, papi. Tú agarras los grandes. No, pues ya no traje la foto, pero me agarró uno de acá que, vaya, aquí está tu cangrejo. Le dije, gracias, papi. Encontró unas plumas de sopilote y se las clavó acá. Tómame una foto, papi. ¿Por qué te cuento estas cosas? Porque en esos momentos, Elianita, Dios es muy bueno. Sí, papi, yo lo sé. Elianita, Dios ha sido bueno en estas cosas. Sí, papi, yo sé. Cuando íbamos de camino, íbamos a todo volumen oyendo cantos al Señor. Y yo la iba viendo por el espejo y ella iba como cantando con pulmón abierto, adorando a Dios en el camino a ese lugar. A eso me estoy refiriendo. Solamente tú como padre sabes cómo ministrar a tus hijos. Solamente tú como madre sabes de qué manera llegarle al corazón de tus hijos. Por eso se vuelve único y exclusivo el ministrar a nuestros hijos, porque eso es una responsabilidad que Dios nos ha dado. Y es interesante porque Dios le pide al pueblo de Israel, tú le vas a enseñar de mi nombre a tus hijos. Por eso te repito, ¿estás haciendo esa tarea? Es que, pastor, usted no se imagina cuánto trabajo tengo. No te pregunto por el trabajo. ¿Lo estás haciendo con tus hijos? Es que, pastor, cuando yo tengo que salir de casa, ellos todavía están descansando y cuando regreso de casa ya están dormidos. ¿Valdrá la pena todo eso? ¿Valdrá la pena que tus hijos tengan todo a disposición, pero no tengan a papá, a mamá, para que los guíe, para que los ministre de la manera correcta? Piensa en eso y haz cambios en tu rutina, haz cambio en tu dinámica familiar, porque ahora tus hijos van a comenzar un nuevo ciclo escolar y necesitan tener un filtro, necesitan tener un referente, necesitan tener un parámetro para saber cuál es lo correcto y dónde está la verdad y dónde llega la mentira. Porque si no lo tienen, alguien más le va a poner ese parámetro.
Porque si no lo tienen, alguien más le va a decir, no, eso es religioso. Mira, esto es lo verdadero. Alguien más le va a decir, no, eso es fanatismo. Tú puedes hacer esto, esto y esto y no pasa nada. No cedas ese terreno. No le des ese privilegio a nadie más. Porque es responsabilidad de nosotros sembrar en nuestros hijos una fe genuina, no una fe hipócrita. Y quiero que sepas algo, nuestros hijos nos miden. Nuestros hijos miden si lo que hablamos está acorde a lo que hacemos. Y si lo que hablamos y hacemos está acorde a lo que creemos. Los hijos te miden, te escuchan, observan tu comportamiento. Y en la medida que van entrando a high school, y en la medida que van entrando a la universidad o van subiendo de niveles, ya no les puedes decir lo mismo que les decías cuando estaban en primaria. Ya comenzaron a despertar, ya comenzaron a tener amistades, ya la etapa de la inocencia va quedando atrás. Y el peor error que podemos cometer como padres es tratar de educarlos como si estuviesen en la primaria. Por eso yo te repito, ¿por qué no tener un altar familiar en casa? ¿Por qué no decir, familia, a partir de ahora todos los miércoles nos vamos a reunir de 7 a 8 antes de ir a la cama para tener un tiempo de comunión con Dios? Los hijos te van a preguntar, pero papá, ¿tú vas a predicar? Y tú dices, Señor, sácame de esto, pero yo lo voy a hacer. Tienes la bendición de los discipulados de tu iglesia. Tienes la bendición de que tu iglesia te puede proveer de materiales. Tienes la bendición que tu iglesia te puede proveer de todo lo que necesitas para que desarrolles un estudio bíblico con tus hijos. Y escúchame, por favor, no necesitas ser un profundo teólogo, erudito, conocedor del hebreo y el griego. No necesitas ser un profundo pastor. Solo necesitas ser honesto y transparente con tus hijos, abrir la Biblia y el Señor hará el resto. Te lo garantizo. Dale un fuerte aplauso a Él. Esto es para ti, Señor. Es interesante porque ahí es donde tú como padre y madre vas a sentir el desafío. ¿Cuál es el desafío? Tengo que estudiar. ¿Cuál es el desafío? Voy a ir a los discipulados que van a comenzar ahora en septiembre de Efesios. ¿Cuál es el desafío? Voy a invertir en mi educación. Voy a comprar un libro que me ayude. Voy a dejar de ver menos televisión y voy a concentrarme más en la palabra y voy a invertir en mi educación espiritual. A eso me estoy refiriendo. Hazlo, por favor. Yo te aseguro que va a ser una bendición para ti y tus hijos lo van a notar. Pero, a ver, Pastor Eric, me anima esto. No me comprometo porque yo no sé esto, pero me anima. Con eso es un buen inicio. Ok, Pastor Eric, explíqueme qué voy a hacer en un altar familiar. Yo que tengo 2 meses de reunirme acá en la iglesia, yo que nunca abrí la Biblia, pero que estoy motivado a hacerlo porque mis hijos ya comenzaron a hacer preguntas y no sé qué responderles. Ok, eso lo vamos a ver en el tercer punto de nuestro mensaje, la dinámica del altar familiar. ¿Cuál es la dinámica para tener un altar familiar productivo, efectivo, eficaz, que dé resultado? Por lo menos hay 3 elementos de una buena dinámica de altar familiar. Lo hemos hecho nosotros como familia, lo hemos experimentado y te garantizo que va a ser de bendición para ti. Número 1, motiva a tus hijos a la adoración. Esto es especial. Esto es lindo. ¿Por qué razón? Porque tus hijos van a aprender que la adoración no es solamente cuando hay un praise team. Tus hijos van a aprender que la adoración no es solamente cuando hay una banda. Tus hijos van a aprender que la adoración no es solamente en Shadow Mountain, sino que van a poder adorar a Dios en todo momento. Van a poder adorar a Dios cuando esté su corazón dispuesto y alineado con el Espíritu Santo. Y eso lo van a poder ver en casa. Y si tú eres como tu servidor, que no nos entonamos ni para cuando nos bañamos, no importa. Dile a tus hijos, bájame una playlist de música de adoración de Bad Bunny. Cuidado que no te vaya a salir eso, Dile a tus hijos, bájame una playlist de cantos de adoración. Y cuando tengas esta dinámica, tú le vas a decir a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, vamos a tener 10 minutitos de canto de adoración. Le das play y tienes un canto de adoración. 2 cantos de adoración. 3 cantos de adoración.
Y todos están adorando y levantando la mano. Al principio va a ser un poco incómodo, quizás por la falta de costumbre, pero si tú persistes, ellos van a ir tomando el tono y van a ir entendiendo cuál es la nueva dinámica de esa hora que van a invertir en adoración a Dios o en estudio de la palabra de Dios. Si tú me dices, Pastor Eri, pero ¿realmente esto funciona? Me encanta que preguntes eso. Te voy a poner el ejemplo del apóstol Pablo y su compañero de misiones que se llamaba Silas. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 16 que Pablo y Silas fueron llevados al calabozo de más adentro de la ciudad de Filipos en Macedonia porque predicaban el evangelio y le sacaron los demonios a una niña que era divina. Y cuando los metieron, en lugar de ponerse a quejar contra Dios, en lugar de ponerse a quejar contra el sistema, en lugar de ponerse de otro tono y de otro ánimo, ¿tú sabes lo que Pablo y Silas hicieron? Me impacta. Dice el libro de los Hechos que a medianoche Pablo y Silas estaban orando y comenzaron a cantar himnos a Dios. Y todos los presos escuchaban esos cantos. Entonces tú le vas a decir a tus hijos, así como Dios escuchó a Pablo y a Silas en el calabozo cuando le cantaban himnos, así Dios nos va a escuchar a nosotros, hijos, familia, cuando entonemos estos cantos a Dios. Si tienes la bendición de tocar guitarra, qué bendición. Si tienes la bendición de tener un pianito, qué bendición. Hazlo. Va a ser una bendición para ti liderar ese tiempo con tu esposa y con tus hijos. Y que tú le puedas decir a uno de tus hijos, ahora te toca a ti escoger los cantos que vamos a entonar. Ahora te toca a ti dirigirnos en estos cantos que vamos a tener. Tus hijos van a entrar en esa participación. Ellos van a entender que ese es un tiempo de adoración. Y con la práctica y la constancia van a ser bendecidos. Y les vas a enseñar algo que vamos a ver más adelante. Ok, pastor, ya entendí que la primera cosa que debo de hacer en un altar familiar es motivar a mis hijos a la adoración. ¿Cuál es el segundo aspecto? Vas a motivar a tus hijos a la reflexión. Eso que se ha olvidado ahora en día. La reflexión bíblica. El hecho de que tú como padre de familia o madre de familia puedas leer un pasaje y luego hagas preguntas retóricas. ¿Qué piensas tú, hijo, de esto? No, yo no entiendo nada. Ok. ¿Qué entiendes tú, hija? Pues yo entiendo esto. Ah, magnífico. Y entonces tú vas dirigiendo la conversación. Y si tú me dices, ay, pastor, ese parece un método muy aburrido. Uy, ¿tú sabes cuál fue el método que Jesús utilizó para enseñar a sus discípulos? Preguntas retóricas. Jesús veía una realidad y le preguntaba a sus discípulos. Jesús veía un sembrador y de ese sembrador sacaba una ilustración para sus discípulos. De tal manera que Jesús tomó todas las cosas que estaban a su alrededor y las transformó en un punto de aprendizaje para sus discípulos a través de preguntas retóricas. Entonces, tú debes de hacer lo mismo. Hijo, vamos a leer Juan 3:16 y cada uno de nosotros va a aportar algo de lo que entendió en el pasaje. Tu hijo va a salir tal vez con algo que es totalmente equivocado, no lo corrijas. Solamente dile, ¿y no te parecería que este pasaje está hablando de esto? Ah, es cierto, no lo había visto así. ¿Y no crees tú que este pasaje nos está dando la oportunidad de esto otro? Entonces tú vas dirigiendo la conversación y vas encauzándola de la manera correcta. Pero eso implica que tú estudies. Eso implica que tú le dediques tiempo a la lectura. Eso implica que tú vengas a los discipulados de tu iglesia. Esta semana pasada tuvimos la última sesión de discipulado. ¿Tú sabes qué vimos? Escatología. Todos los acontecimientos futuros que la Biblia enseña que van a suceder. Y para tu servidor fue un privilegio estar ahí, porque vimos absolutamente todo. Y me encantó que ahí estaban jóvenes. Me encantó que ahí estaban chicos, prestando atención. Me encontré a uno hace poco y me dijo, pastor, ¿cuánto aprendí el día del discipulado? Me encantó. Porque eso no se lo va a enseñar un maestro de secundaria. Eso no se lo va a enseñar un maestro universitario. Ahí le van a enseñar que la Biblia es un libro de fábulas. Ahí le van a enseñar que la Biblia no es real, que tiene errores y que Dios es un invento. ¿Cómo van a responder tus hijos a eso? Deben de tener un filtro que papá y mamá pusieron. Deben de tener la verdad que papá y mamá les enseñaron.
Deben de tener la convicción que aprendieron en el altar del día martes de su casa, del día jueves con el grupo de hogar y del día domingo con los jóvenes y con la iglesia. Para que cuando vengan esos dardos del enemigo, ellos sepan filtrarlos y sepan saber qué es la verdad de la mentira y la sepan diferenciar. Dale un fuerte aplauso al Señor. Esa es tarea tuya y mía. Y te digo algo con profundo respeto, puedes pasar saltando en el espíritu 30, 40, 50 minutos y eso no te va a servir de nada. Mejor filtra tus sentidos espirituales. Filtra tus sentidos, púlelos, afínalos. Porque eso va a hacer que tú te arraigues en la fe y tus hijos se arraiguen en la fe. Pastor, pero yo hice eso y mi hijo se terminó perdiendo. Cuidado. Porque si tú lo hiciste de manera correcta, tienes toda la autoridad moral y espiritual para decirle a tus hijos, yo no te crié así. Por lo tanto, si tú estás tomando esa decisión, es porque tú la decides. Pero ¿sabes qué? Eres hijo de promesa, eres hija de promesa. Yo voy a ver cuando vengas a los caminos del Señor. Y te pido algo, no entres en conflicto con ellos. Solamente diles algo que es como un cincel en el corazón de un hijo. Mamá está orando por ti. Papá está orando por ti. Y te digo algo, eso le va a cincelar el corazón a cualquier hijo. No entres en conflicto, no los condenes. Solo dile, papá y mamá están orando por ti y van a ver tu conversión en el nombre de Jesús. Y déjale el resultado al Señor. Dale un fuerte aplauso a Él. Esto es para ti, Señor. Esto es para ti, Padre. En su libro de la biografía de Billy Graham, antes de partir con el Señor, el gran evangelista Billy Graham, reconocido mundialmente, estaba con una serie de pastores. Y es interesante porque su hijo, el que ahora quedó en lugar de él, Franklin Graham, era una piececita antes, borracho, motocicleta, una vida perdida. Pues ese día no hallaba dónde llegar y llegó completamente ebrio, en el libro lo menciona el papá, a la casa. Y él con todo su equipo de trabajo. ¿Qué iba a hacer? Y dice Franklin, me impactó que mi papá se levantó, abrió la puerta, me abrazó, me besó, andaba sin bañarme, maloliente, sucio. Y mi papá me dijo, ve a bañarte y ve a descansar. Ya terminó la reunión para que desayunemos juntos. Dice él, mi papá me recibió con amor a pesar de que yo llegué en esa condición. Cuando se divorció su hija, que no se debió de haber divorciado, mas sin embargo sucedió ese fracaso en su matrimonio. Todo mundo le dio la vuelta y la espalda, pero ella dice, mi padre estuvo ahí para apoyarme y respaldarme a pesar de mis malas decisiones. Y cuando el doctor Billy Graham partió con el Señor, tuvimos el privilegio con mi esposa de estar ahí en el memorial. Fue impactante ver cómo ella mencionó este caso que la impactó por el resto de su vida. Si tú y yo como padres y madres hemos hecho un buen trabajo con nuestros hijos enseñándoles la palabra, dejémosle al Señor los resultados. Pero vamos a tener la frente en alto diciéndole a Dios, yo le enseñé lo que tú me mandaste que le enseñara, Señor. Y eso va a ser suficiente. Dice Marcos capítulo 12, versículo 30, palabras de Jesús. ¿Cuál es la enseñanza medular que le debemos de enseñar a nuestros hijos en los altares familiares y en cada momento que podamos? Jesús la resumió en este pasaje. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todo una carrera, sobre cualquier cosa, amarlo a Él. Porque cuando lo amemos, Dios va a dar todo lo demás, como lo vamos a ver más adelante. Y yo entiendo, escúchame, cada vez que hablamos de enseñanza a nuestros hijos, siempre utilizamos a Timoteo, ¿no? Y siempre hablamos de su mamá y de su abuela. Pero hay un ejemplo todavía más impactante para mí en el Antiguo Testamento. Hoy te lo quiero compartir. Anota la cita para que la estudies con tus hijos en el altar de hogar que vas a tener esta semana. Man. Más o menos, Señor, más o menos. En el altar que vas a tener esta semana. Eso, mucho mejor.
Segundo de Crónicas, capítulo 34, versículo 3, 1 al 3. Escucha esto y anótalo porque es impactante. Dice el texto: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar en Jerusalén. Si tú ves la línea genealógica de reyes, tanto de Israel como de Judá, habían reyes perversos. Y este tenía un padre perverso. Pero él no fue perverso. A la edad de 8 años comenzó a reinar. ¿Tú sabes por qué? Porque los propios sirvientes de su papá lo terminaron matando en el palacio. Y este tenía 2 opciones: seguir el camino de su papá o seguir el camino de Dios. Y hubo un sumo sacerdote, Hilcías, que se pegó a él y no lo soltó. Gloria a Dios por esos hijos que, aunque no tuvieron padre, tienen un buen ejemplo en la iglesia. Así es que si tú eres una madre soltera o si tú eres una madre sola y dices: yo no puedo educar a mis hijos porque no hay una figura paterna, en la iglesia sí las hay. Y buenas, que yo te puedo recomendar. Porque en este caso, un sumo sacerdote tomó a este jovencito de 8 años y observa lo que hizo de él. 8 años cuando comenzó a reinar. Versículo 2, e hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Versículo 3, a los 8 años de su reinado, siendo todavía un adolescente, un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David. Y a los 12 años comenzó a limpiar a toda la casa de Judá y a toda la casa de Jerusalén de todos los altares abominables al Señor. ¿Qué impacto tiene un buen modelo paterno, bíblico y cristiano en la vida de un jovencito? ¿Qué gran impacto tiene? Y aquí tienes a este joven rey que murió de 39 años, murió muy joven, dicho sea de paso, pero que siempre hizo lo correcto porque fue educado y enseñado desde temprana edad a amar a Dios y honrar su palabra. ¿Qué voy a hacer en el altar familiar, Pastor Eric? Voy a motivar a mis hijos a la adoración, voy a motivar a mis hijos a la reflexión bíblica y en tercer lugar voy a motivar a mis hijos a la aplicación. ¿Aplicar qué? Lo que aprendieron. Porque si una de las normas que van a poner en práctica en el hogar es que a partir de ese momento ya nadie grita, nadie va a gritar. Si una de las normas es que nos vamos a tratar como familia con respeto, todos nos vamos a pedir las cosas por favor. Si una de las normas que vamos a implementar es que nadie sale de casa sin encomendar al Señor ese día, pues no nos vamos a ir a la escuela sin antes orar. Y orar por la comida. Y orar antes de acostarnos. Y no ver películas que no honran a Dios. Y no ver programas que no honran a Dios. Hace unos días salió un anuncio en el canal, en la televisión. Nosotros no tenemos cable. Fíjate que desde pequeños nuestras hijas decidimos no tener cables con mi esposa. Tenemos otras opciones y salió un anuncio que me llamó mucho la atención en estas que te sale. Inmediatamente le dije a mis hijas: ¿quién vio algo así, papá? Eso es un anuncio. Y yo reconozco, estoy más atrasado que ellas. No sé si te pasa a ti. Yo creo que te pasa. No me digas que eres bien así porque no te creo. La verdad. Yo me quedé hace como 5 o 6 modelos de celulares. Y para mí, si contesta llamadas, funciona. Pero me dice mi hija mayor: papi, no te preocupes, nadie ha visto eso. Es simplemente un anuncio que sale. Gracias, mi amor. Y me dijo algo que me tocó. Papi, tú nos has enseñado a honrar al Señor. Ahí le dio en el clavo. Ahí le dio en el clavo ella. Ahí le dio en el clavo ella. Y me dio mucho gusto. Y es bien lindo, ¿sabes por qué? Porque no solamente es con nuestra hija, por ejemplo. Ahorita, los jóvenes que graduaron el año pasado y que ya están en la universidad, son como unos 6, 7 jóvenes, se fueron todos a alquilar un lugar, no sé a qué montaña. Va nuestro querido Javi y Carlita Jiménez acompañándolos. Van todos para tener un tiempo. Todos esos chicos crecieron aquí en la iglesia. Todos esos chicos participaron de los eventos y todos esos chicos aman al Señor. Y cada consejo que le damos con mi esposa a mi hija o a mis hijas cuando salen las 2 mayores: honren al Señor. Sí, papá. No salen de casa sin que jamás les digamos: honren al Señor, hijas. Sí, mami. Sí, papi. No es una imposición. Es que lo que aprendimos el domingo en el estudio de jóvenes, en la semana, en el altar familiar, lo vamos a poner en práctica.
No significa que vamos a ser perfectos, no, significa que vamos a procurar honrar a Dios con lo que vemos y lo escuchamos y lo que hacemos. Pero eso es lo que hay que trasladarle a nuestros hijos. Y te pregunto a manera de reflexión, ¿lo estás haciendo con tus hijos? No, pastor, no te preocupes, haz el compromiso de hacerlo a partir de hoy. Cambia la rutina de tu familia, pon esa norma, pon ese estándar, apaga la televisión, llámalos a todos a la sala. No quiero ir, pues usted vive en esta casa y yo pago la cuenta. Dilo de otra manera si quieres, ¿no? Pero si tus hijos reciben mesada de tu parte, comen en tu mesa, viven en tu techo y no pagan renta, ya te imaginas quién toma las decisiones. En el buen, ay, amén, dice la hermana. En el buen sentido. Pero hazlo. Ejerce esa autoridad que Dios te ha dado como cabeza de hogar. Me encanta lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, y cuando se casen, y cuando salgan de casa, no van a abandonar lo que tú les enseñaste desde pequeños. Te lo encargo. Hagamos un breve repaso mientras vamos finalizando nuestro mensaje. Quiero preguntar, ¿hemos sido bendecidos hasta este punto, iglesia? Los veo medio apagaditos. Confío que eso sea porque Dios está haciendo reflexionar tu corazón. Confío que eso sea porque tú dices, tengo que hacer cambios. Y no estás solo. Todos estamos en el mismo barco. Número 1, la definición del altar familiar. Número 2, la importancia del altar familiar. Número 3, la dinámica del altar familiar. Y Pastor Eric, ¿va a tener beneficios esto? Claro que lo va a tener, te lo garantizo. 100%, no me equivoco. No exagero, me remito a la evidencia. Los beneficios de tener un altar familiar conforme a lo hemos estudiado el día de hoy. ¿Cuál es el primer beneficio de hacerlo, aunque sea difícil, aunque tengas que romper la rutina, aunque tengas que romper lo que es cómodo, pero lo vas a hacer? Al principio va a haber un poco de resistencia, más con los mayores, pero tú te vas a imponer sabiamente y ellos van a encontrarle el sentido a hacerlo y van a disfrutarlo después. Número 1. Va a fomentar la espiritualidad en tu familia. Va a fomentar la espiritualidad en tu familia. Y eso es maravilloso porque se supone que nuestras familias deben de ser familias espirituales. Qué bueno que tienes vehículos de última gama. Qué bueno que Dios te ha prosperado y tu casa tiene no sé cuántos metros cuadrados y cuántas habitaciones. Pero ¿y espiritualmente cómo está? ¿Cómo está espiritualmente tu hogar? ¿Cómo está espiritualmente tu matrimonio? ¿Cómo está espiritualmente la salud de tus hijos, espiritualmente hablando? Y uno de los beneficios que tiene el altar familiar es que la familia crece espiritualmente. Tienen un oxígeno espiritual dentro de la intimidad del hogar. Y me encanta lo que el apóstol Pablo enseñó, porque ¿quién se iba a imaginar que Pablo iba a hablar del tema? Pero guiado por el Espíritu Santo lo hizo. En Efesios capítulo 6, versículo 4, Pablo dice, ustedes, padres de familia, no hagan enojar a sus hijos, sino que críenlos, fórmenlos, enséñenles de acuerdo a la disciplina y a la instrucción del Señor. Esa es una joya de versículo en la palabra de Dios. Dios nos manda a no exasperar a nuestros hijos, sino a criarlos, a formarlos y a educarlos en la disciplina y en la dirección del Señor. Uno de los mensajes que tenemos preparados es acerca de la disciplina a la luz de la Biblia. No vayas a faltar a ese mensaje. ¿Cuál es el segundo beneficio de un altar familiar cuando se hace correctamente? No solamente fomenta la espiritualidad familiar, sino que fomenta la unidad familiar. Es que se nota cuando una familia no está unida. Pueden tener lujos, pueden ir de vacaciones a Europa como ir a la vuelta de la esquina, pueden irse de compras y gastar X cantidades de dinero, pero no están unidos. Pero no hay verdadera unidad, no se siente, no se respira. Y es interesante porque la Biblia nos habla que debemos de tener unidad, no solamente en las iglesias, sino también en las familias. Porque dicho sea de paso, te recuerdo que las iglesias se componen de familias. Ese es el núcleo. No solo de la iglesia, sino de la sociedad en general. Y luego el matrimonio, y luego el Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 14, dice el mismo autor, el apóstol Pablo, y sobre todas las cosas, ámense los unos a los otros.
Porque no hay mayor vínculo de la unión sino el amor. El amor es el mayor lazo que hay para un vínculo, no solo del matrimonio, no solo de la familia, no solo de la iglesia, sino de todos los sentidos en general. Un altar familiar genera y fomenta la espiritualidad de la familia, fomenta la victoria, fomenta el éxito de la unidad de la familia y, en tercer lugar, fomenta la victoria de la familia. Me encanta esto. Si puedes pasar, por favor, Fernando, para ir finalizando. ¿Cuántas familias tienen proyectos familiares el día de hoy? Unos pocos, ¿no? Creo que más. ¿Cuántas familias tienen un proyecto familiar? Muchas. Puede ser la renta de una casa, de un apartamento, porque este ya nos quedó pequeño. Puede ser la compra de un vehículo, porque ahora necesitamos uno más grande. Puede ser emprender un negocio, una empresa, porque ahora las demandas son mayores. Es decir, ante cualquier situación, el altar familiar permite que la familia pueda tener una cadena de oración entre ellos. Te digo algo, lo hemos experimentado como familia. Cuando hemos tenido proyectos, anhelos, cosas, siempre las hemos llevado a la familia. Niñas, vamos a orar por esto. Niñas, vamos a hacer un plan de acción para esto. Niñas, vamos a hacer un plan de oración para esto. Y es maravilloso. Porque en muchas ocasiones, Dios ya lo hizo, niñas. Gloria a Dios. En otras, niñas, se cerraron las puertas. Dios sabe, papi. Dios sabe, mami. Que ellos vayan entendiendo que los sí son de Dios y los no también son de Dios. Y que no pasa nada. Gloria a Dios si Dios dijo que sí y se aprobó lo que se pidió. Gloria a Dios si Dios dijo que no, porque Él sabe lo mejor para nuestra familia. Esa madurez, dale un fuerte aplauso a Él. Por eso entiendes que la dinámica de un altar familiar es diferente a la de un grupo de hogar oasis. Por eso entiendes por qué la dinámica de un altar familiar es diferente a la de una iglesia o de un servicio normal. Porque hay unidad, hay privacidad, hay intimidad en el núcleo familiar. Y cuando los niños estén aplicando para 10 universidades, van a poder orar por esa universidad. Y cuando estén aplicando para esa beca, Dios va a responder en esa intimidad. Y cuando estén hablando y orando para la ampliación de algo, Dios va a responder. Y cuando papá tenga la oportunidad de aplicar a una plaza mayor, van a poder orar por eso. Y cuando mamá tenga la oportunidad de aplicar para esto o aquello, van a poder orar exclusivamente y específicamente por eso. El altar familiar fomenta las victorias dentro de la familia. Y enséñale esto a tus hijos, Proverbios 16:3. Pon en las manos del Señor todas tus obras, todos tus proyectos, todos tus anhelos. Y esos proyectos, dice la palabra de Dios, se van a cumplir. Hijos, dile a tus hijos, sueñen en grande. Sueñen en grande. No se conformen con nada. Sueñen en grande para la gloria de Dios. Eso debes de enseñarle a tus hijos. Porque ellos van a alzar sus vuelos. Y si lo hacen tomados de la mano de Dios, Dios les va a abrir puertas. Enséñales este último versículo que a nosotros como familia se las hemos enseñado a nuestras hijas desde temprana edad. Y hemos visto cómo se ha ido cumpliendo en sus vidas. Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en el Señor. Y es el Señor el que te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tus caminos, proyectos y anhelos, carreras universitarias, maestrías, doctorados, por muy difíciles que sean. Confía en el Señor y Él lo hará. Él lo hará. Eso es lo que se genera en un altar familiar. Y oro a Dios que tú estés motivado o motivada a comenzar eso esta semana. No estás solo ni sola. Nosotros como familia Saldaña lo haremos también. Y yo quiero que tú sepas que cuando Dios vea ese esfuerzo de tu parte,
Cuando Dios desde los cielos vea que le estás dando prioridad a Él sobre cualquier otra cosa, Dios va a decir: estoy complacido, estoy contento. Vamos a comenzar a obrar, vamos a comenzar a caminar, vamos a hacer cosas que se comiencen a mover. Te lo garantizo. Este jueves entonamos un canto que me trajo tantos recuerdos a mí en lo personal. Lo canté casi que llorando, porque me hizo recordar a Eric Saldaña soltero, a un Eric Saldaña que jamás imaginó que Dios iba a hacer todo esto más lo que falta. ¿Puedo ser honesto contigo? A un Eric Saldaña que cuando llegó a Estados Unidos solo traía un par de zapatos a la escuela donde fui a estudiar. Y recuerdo que mi papá me dijo: si alguna vez te topas con un par de zapatos grande y no te quedan, haz esto: toma papel periódico y pónselo en la punta del zapato. Eso te va a ayudar. Recuerdo que había una tiendita en la escuela donde yo estudié, en Edinburgh, Texas, allá abajo donde 130, 120 es la temperatura normal. Esa tiendita se llamaba God's Provision, algo así, y los americanos iban a dejar cosas que ya no utilizaban. Ahí fue donde fui a traer una casetera que no tenía tapadera, y yo estaba emocionado con esa casetera. Y en una mañana yo ya no tenía zapatos, estaba pelada la parte de abajo de la suela, se le veía el gran hoyo, ya te imaginarás. Yo caminaba así para que no se viera el hoyo. Me río ahora. Pues ese día sábado salí corriendo para ver que había llegado, y habían ido a dejar un par de zapatos, creo que eran 11.5, de aquellos de hace 40 años, marca Moriré Contigo. De una suela de este vuelo, unos frijolitos que eran contra búnker atómicos. Pues los agarré, y cuando metí el pie dije: no, esto me queda muy grande. Me acordé de lo de mi papá: tomar periódico, mojarlo y meterlo ahí. De todo eso me acordé, y te lo comparto con toda transparencia, porque si hay algo que nadie puede dudar, es que Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno.